La opinión, el debate, los temas de interés, la actualidad y los invitados están aquí en Personajes y Mapa Político. Un espacio donde usted también cuenta y nuestro objetivo es que la ciudadanía esté enterada de lo que pasa a su alrededor, de una manera clara, directa y verídica. Personajes y Mapa Político. Muy buenos días. Bienvenidos a la aula compartida de nuestra clase de profundización en Derecho Constitucional. Tenemos el honor de tener unos invitados especiales, empezando por el doctor Francisco Javier Zapata Vanegas, constitucionalista, y el señor periodista de RCN Radio Red, Rubén Darío Pérez, experto en análisis electoral y político. Para el día de hoy vamos a tocar unos temitas bien importantes en nuestro proceso electoral colombiano. Vamos a hablar un poco de la conveniencia del voto obligatorio en nuestro país. Vamos a hablar de lo que pasa con el alto abstencionismo que se ve reflejado en las elecciones en Colombia, que supera más del 50%. Y vamos a hablar también del voto programático. ¿Será que en nuestras elecciones presidenciales estará presente? Vamos a participar todos. Les pido por favor mucha disciplina y todos vamos a participar. Va a haber un momento en que todos vamos a poder preguntar, ellos nos van a responder y vamos a hacer algo bien ameno para nuestra clase de Constitución. Muchas gracias. Personajes y Mapa Político. Muy buenos días, gracias Rubén Darío Pérez, periodista prestigioso de RCN Radio Red, experto en análisis electoral y en política colombiana. En este curso de profundización en Derecho Constitucional, pues obviamente iniciamos tratando temas álgidos de la democracia colombiana, temas que tienen que ver, por ejemplo, con el abstencionismo electoral que hoy toca el 50% en el proceso político colombiano. Una pregunta necesaria: ese proyecto de ley que se ha radicado en el Congreso, pero que no es nuevo, ha sido ya reiterado en otras ocasiones para instaurar el voto obligatorio en nuestro país. ¿Será obligatorio esa opción para el pueblo colombiano? ¿Será además conveniente? Y la otra pregunta es si es constitucional. Otro tema fundamental que vamos a abordar: el voto programático estará ausente en la campaña presidencial del 2014 en nuestro país. Y fundamentalmente una pregunta que surge hoy para los colombianos y tiene que ver con la reelección presidencial y las garantías electorales para quienes confrontan al candidato presidente en las justas electorales, que pretende renovar el poder ejecutivo eligiendo al primer mandatario de la nación. Pues bien, los planteamientos son muy concretos. Colombia, a diferencia de otros regímenes políticos y de otras formas de organización de Estado, tomemos el caso de los Estados Unidos de América, nuestro régimen semipresidencial, que es contrario al presidencial norteamericano, plantea una serie de dificultades y podríamos decir vacíos constitucionales en torno a las garantías que se deben plantear para efecto de poder de alguna manera brindar garantías a todos los aspirantes al primer cargo de la nación y que además van a confrontar a quien ejerce el poder y además es candidato. A diferencia del sistema norteamericano, donde la organización de Estado es federal, nuestro modelo de república unitaria con descentralización plantea que la influencia del presidente de la república en el ejercicio del poder a lo largo y ancho del territorio nacional, actuando, interviniendo, ejecutando políticas públicas, ejecutando presupuesto, deviene en inconveniente para un proceso de garantías a quienes aspiran a confrontarlo de manera amplia y suficiente en las contiendas electorales. Mientras en los Estados Unidos de América la reelección presidencial separa al presidente de la República
del ejercicio del poder interestatal. Me explico. El presidente de la República tiene unas facultades autónomas independientes frente al Estado de la Unión, mientras los estados federados mantienen una autonomía plena en lo administrativo, político, fiscal y judicial. En el caso de Colombia no ocurre lo mismo. El presidente de la República mantiene un control de tutela administrativa a lo largo y ancho del territorio nacional que le permite incidir en las políticas públicas de los departamentos, de los distritos y los municipios. En consecuencia, ahí se plantea el primer obstáculo para quienes de manera libre y autónoma pretenden llegar al primer cargo de la nación confrontando al candidato presidente. Yo, por ejemplo, señalo a manera de ejemplo, valga la redundancia, el caso de un régimen semipresidencial como el nuestro, que es el de la República del Ecuador. El presidente del Ecuador, de una manera muy generosa y yo diría atendiendo no a lo constitucional ni a lo legal, sino a lo ético y a lo moral, se separó previamente del ejercicio de la presidencia para efecto de enfrentar la campaña a la reelección. Lo hizo meses antes de la contienda electoral, lo que de contera podría haber sido lo conveniente para Colombia, que el presidente no ejerciera el primer cargo de la nación con la pretensión dentro del régimen presidencial de reelegirse. Ahora, toquemos de manera muy rápida esa propuesta reiterativa del voto obligatorio en Colombia. ¿Será posible trasladar al elector la ausencia de eficacia de las instituciones? ¿Será posible plantearle al elector que de manera obligatoria debe ir a las urnas para atacar el abstencionismo que hoy toca un poquito más del 50%? ¿No será mejor, y respetando el bloque de constitucionalidad, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos de San José de Costa Rica, al cual está adscrito Colombia, atacar problemas álgidos, problemas delicados de la democracia colombiana, como es la credibilidad de las instituciones, la legitimidad de las mismas, que funcione la justicia, el acceso a la justicia, que la inversión social desde el Ejecutivo llegue a todo el territorio nacional, que el Congreso, por ejemplo, gane legitimidad en tanto aumente su credibilidad ante los ciudadanos. ¿No sería de esa manera como podríamos atraer a los electores a las urnas y no simplemente trasladar el desgaste institucional al elector, obligándolo a que debe ir a las urnas a lograr, mediante una decisión de orden constitucional y legal, una legitimación en el funcionamiento de las instituciones que verdaderamente no aparece dentro del campo del funcionamiento del Estado? Entonces, en consecuencia, esa ausencia de presencia del Estado es la razón de ser del abstencionismo. Incluso el voto obligatorio, yo diría al senador Villamizar, que ha sido el autor de este proyecto de ley muy controvertido y que debe abrir un debate amplio en la vida nacional, que el voto obligatorio podría pensarse solo en una única oportunidad, y es en el momento en que se expide la cédula a los nuevos ciudadanos. La manera de que por una sola vez deben ir a las urnas a hacer uso del sufragio y a votar, a ser parte del ejercicio de la democracia, pero que no sea un voto obligatorio permanente. Ese es el planteamiento entonces que traemos en consideración. En ese orden de ideas, yo creo que otras inquietudes van a salir en este debate que se abre desde nuestra Universidad Americana, nuestra muy querida Universidad Americana, el programa de Derecho, y muy puntualmente desde nuestro curso de profundización en Derecho Constitucional, Rubén Darío Pérez. Yo no quiero pues avanzar más, sino que el debate vaya fluyendo para que nuestros queridos estudiantes, mis amados estudiantes del curso, puedan participar ampliamente. Eso es todo lo que podría decir en esta antesala del debate. Personajes y mapa político. Bueno, agradeciéndole mucho al doctor Francisco Zapata Vanegas por esta gran exposición
de lo que es el voto obligatorio y la posibilidad para que se implante en nuestro país. Y lógicamente una postura muy interesante que él nos comentó, y es que a la hora de la reelección el presidente debería hacerse a un lado, dedicarse a su campaña, y pensaría yo que entonces el vicepresidente que sea el que gobierne en ese periodo de campaña, porque para eso debe estar el segundo a bordo en este tema. A mí me corresponde aquí con todos ustedes en la Universidad Americana, gracias a la invitación de nuestro profesor Francisco Zapata Vanegas, hablarle de cómo se elige un representante a la Cámara por el departamento de Antioquia. Mecánicamente, técnicamente, constitucionalmente, cuáles son las reglas del juego para que una persona que se inscriba como candidato a la Cámara por Antioquia termine siendo nuestro representante a la Cámara en las elecciones. Estos datos que estoy aquí mostrando en el tablero hacen parte de lo que son los guarismos. Estos, por ejemplo, son los votos que sacó cada partido político el pasado 9 de marzo en la Cámara de Representantes por el departamento de Antioquia. El método Victor Duhon es un matemático belga, es el que ha empleado nuestra Constitución para determinar cómo se entregan las curules. Y aquí vamos a responder una pregunta elemental. ¿Por qué, si un candidato a la Cámara de Representantes por el departamento de Antioquia, y vamos a hablar con casos reales y concretos, como por ejemplo el señor Jaime Alberto Garzón Araque del Partido Liberal, que sacó 24.798 votos, se quedó sin curul, mientras que Rodrigo Saldarriaga Sanín del Polo Democrático, que sacó 21.572, sí obtuvo curul. Simplificando, estaríamos hablando de 3.000 votos de diferencia a favor de Jaime Garzón. Pero Garzón se quedó sin curul y Rodrigo Saldarriaga tiene credencial de representante de la Cámara para posesionarse el próximo 20 de julio de este año en el Capitolio Nacional. La explicación es este cuadro. ¿Por qué? Porque dice en el método de Víctor Duhon, y aquí tengo el sustento jurídico además, si quieren tomar nota sería muy importante, dice cálculo del umbral. Esto es ley de la República. Artículo 263 de la Constitución Política de Colombia, modificado por el artículo 12 del Acto Legislativo número 01 de julio 3 de 2003. Repito, el cálculo del umbral en Colombia se da mediante el artículo 263 de la Constitución Política, modificado por el artículo 12 del Acto Legislativo 01 de julio 3 de 2003, o sea, de hace ya 11 años. Estamos en el 2014. El umbral será el 50% del cociente electoral. Que ese era el otro término que me faltaba ahorita, este micrófono que estábamos hablando. Hablé de umbral, cifra repartidora, y me faltó ese otro término, cociente electoral. Entonces vamos a hacer aquí la tareita y la fórmula. Dice, para calcular el umbral, que en este caso el umbral sería esta rayita verde que hay acá. Aquí sería el umbral. Umbral. Según esto, el umbral es el 50% del cociente electoral. Y la pregunta es, ¿y cómo se saca o qué es el cociente electoral? Pues vamos al hecho real para determinar el umbral. Es una fórmula matemática. Umbral es igual a, vamos a colocarlo de otra manera. Vamos a empezar al derecho. Uno debe tomar el total de los votos válidos en la elección a la Cámara de Representantes por el departamento de Antioquia. Esto es un guarismo. Ese total de votos válidos hay que dividirlo por el número de curules, que en este caso serían 17. Número de curules.
Y este resultado, que sería este resultado, esto es el llamado cociente electoral. Pero no contentos hasta ahí, a este cociente electoral, a su vez, hay que dividirlo por 2, o sea, el famoso 50% del que estamos hablando por acá, es este 50%, y este resultado, este sí resultado, es el umbral. Entonces repito, el umbral se saca del total de votos válidos dividido número de curules dividido 2. Total votos válidos en Antioquia, en las pasadas elecciones. Aquí voy a reemplazar esta palabrita por un numerito. El total de votos válidos en Antioquia, a la Cámara de Representantes, ya datos oficiales certificados por la registraduría, después del conteo, el reconteo, las disputas y las demandas, el total de votos válidos fue de 1.354.894 votos. Entiéndase además por total de votos válidos los votos en blanco más los votos por los candidatos más los votos por los logos de los partidos políticos. Eso significa votos en blanco. Aquí no caben tarjetas no marcadas, en el total de votos válidos no caben los tarjetones nulos porque pues sería una contradicción. Entonces nomás en votos válidos son los votos por candidatos y por partidos y los votos por los logos de los mismos y por el voto en blanco. Si usted divide 1.354.894 dividido 17, que es el número de curules, eso nos va a dar un resultado. Y a ese resultado lo vamos a llamar cociente electoral, que para el caso de Antioquia fue de 79.699,65. Este es el cociente electoral. Entonces, si a mí me dicen que el umbral es el 50% del cociente, yo este número lo divido por 2. Aquí está por 2 dividido, para que me dé el umbral. Esto me da 39.849,82. ¿Y para qué me sirve el umbral? Para determinar que los partidos políticos que saquen esta cantidad de votos, 39.849, hacia arriba, son los que van a entrar a pelear por las curules. Miremos este cuadrito, que 37.000, que 31.000, 31.000, 8.000 y 6.000 están debajo del umbral, porque son números menores a 39.000. Y los números mayores como 58.000, 90.000, 170.000, etcétera, quiere decir que esos movimientos, esos partidos, pasaron el umbral y por consiguiente, esta casi que es una premisa o es una de las características del sistema electoral colombiano, a manera de sentencia inclusive. Quienes pasen el umbral tienen derecho a pelear por las 17 curules. Y ojo al detalle, no necesariamente pasar el umbral le garantiza al partido político ganar curul. Vamos a poner un ejemplo bien sencillo. Yo tengo aquí en esta mesa 17 pasteles, que serían las curules. Pero resulta que hay 200 candidatos. ¿A quién le tocan esos 17 pasteles? A los que en la fila que yo voy a armar ahorita estén del 1 al 17, que no necesariamente va a ser por número de votos. El que quedó de 18 en la fila puede tener más votos que el que quedó de 10. El que quedó de 25 en la fila puede tener más votos que el que quedó aquí en la fila de 16. Pero no quedó con curul. Porque el método entonces dice que el total de votos de cada partido hay que dividirlo por 1, luego por 2, total de votos de cada partido, luego por 3, por 4, por 5, por 6, por 7
y hasta dividirlo por 17. Y estos son los guarismos que nos van a dar la repartición de las curules. Entonces, Centro Democrático tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta ahí. ¿Por qué? Porque yo organizando todos estos guarismos, que también serían cocientes, es lo que ellos llaman, para encontrar la famosa cifra repartidora, que en este caso va a ser esta. Entonces resulta que ellos hablan de la menor de las mayores. Repito, lo que sacó el Centro Democrático lo divido por 1, luego por 2, luego por 3, por 4 y hasta 17. Y así lo hago con todos los partidos políticos. Y yo organizando estos números, entonces me va dando las 17 curules para repartir en el departamento de Antioquia. Si ustedes suman las rayitas verdes que tengo aquí, me encuentro que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Me está faltando una curul. Debe ser esta. Sí, señora, aquí está, 17. Y aquí en este caso, este 58.168 y este 58.067, pues, ¿cuál es mayor? Esta sería la curul 16 y esta, que es la curul 17, sería la famosa cifra repartidora. ¿Por qué? Porque el método per se, arbitrariamente dice, el total de votos de cada partido me lo tienen que dividir por 1, luego por 2, luego por 3, luego por 4, 5, tal. Y después estos guarismos, estos resultados, los vamos a ordenar del primero, pasando por el segundo, tercero, hasta el 17. Entonces vamos a irlo organizando si quieren para que nos vamos entendiendo un poquito más el ejercicio. ¿Cuánto me queda de tiempo al aire, Jader? 3 minutos, perfecto. A ver si en esos 3 minutos. Miren estos números de aquí. Y todo. ¿Cuál es el mayor? El más grande. 361.000. ¿Cuál es? Es este, Galo. ¿A quién le vamos a dar ese número? Perdón. Al que esté de primero en la lista de Uribe a la Cámara. ¿Quién fue? El señor Óscar Darío Pérez Pineda. Según este método, el primero que recibe, en el ejemplo del pastelito que les puse, el primero de la fila del pastelito fue Óscar Darío Pérez. ¿Por qué? Porque tuvo el número mayor. Ya no estamos hablando de votos. Los votos eran estos, pero a la hora de dividirlo, ya no hablo de votos, sino de cifra repartidora. Segundo número, 232.000. Entonces el 232.000 es la segunda curul que va a repartir. ¿A quién le correspondió? Al Partido Liberal, el que quedó de primero en la lista liberal, por votos. ¿Quién recuerda quién ganó el Partido Liberal en votos a la Cámara por Antioquia? Iván Darío Agudelo fue el más votado del Partido Liberal. Entonces, al señor Iván Darío Agudelo le vamos a dar aquí la segunda curul. Tercer número. Aquí hay un error, perdón, hombre. Yo copié mal aquí. 225 es Partido Conservador. Aquí es un 25. Tercer número, este. 225.000. ¿Quién fue el más votado del Partido Conservador? En Cámara. ¿Quién? Germán Alcides Blanco Álvarez. Sacó 41.048 votos. Entonces aquí va Germán Blanco. Germán Alcides Blanco Álvarez. Voy a terminar aquí el tema de televisión para agradecerles a ustedes, al doctor Francisco, por la invitación y un aplauso para todos ustedes. Y ya sigo, muchachos, con todos ustedes. Bueno. La opinión, el debate, los temas de interés, la actualidad y los invitados están aquí en Personajes. Un espacio donde su opinión también cuenta. Y nuestro objetivo es que la ciudadanía esté enterada de lo que pasa a su alrededor, de una manera clara, directa y verídica. Personajes.